Bueno, comienzo entonces la grabación de la conferencia. Es la última conferencia grabada de este curso del mix de marketing online. Entonces decidí hacer un tema que es sumamente interesante y relevante hoy en día. En definitiva, cuando hablamos mucho de SEO y de SEM, ocurre que es importante entender un poco las diferencias y me voy a situar en esta conferencia en todo lo que es SEO, ¿no? Que dentro del mix de marketing online siempre debería ser tenido en cuenta. Recuerden que SEO es todo lo que tiene que ver con posicionamiento en buscadores, el posicionamiento orgánico, y lo que es SEM es el posicionamiento patrocinado o pago. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, generalmente se dice que el SEO es más rentable porque todo lo que hagamos en el corto, mediano, largo plazo, sobre todo en el mediano y largo, va a rendir y mucho más en el largo. Y el SEM es siempre que pongamos dinero, ¿no? Mientras no pongamos dinero, la campaña no corre. Entonces, todo el esfuerzo que hagamos de SEO va a tener un buen rendimiento, una buena rentabilidad en el mediano y sobre todo el largo plazo. Pero como recién dije, los resultados del SEO son a mediano y largo, no vamos a ver buenos resultados en el corto plazo. Y el SEM es siempre corto plazo, porque por más que las campañas se optimizan en el tiempo, pero lo mismo, ya podemos ver resultados desde el primer momento. El costo del SEO son horas de trabajo y en el SEM son horas de trabajo, pero también hay que pagarle al medio al cual estamos pautando. En SEO no podemos posicionar todas las keywords que queramos porque el buscador va a decidir con su algoritmo qué priorizar, cuando en el SEM vamos a poder posicionar todas las keywords que queramos dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Luego, la landing page, es decir, la página que le damos al usuario en la comunicación para transferir el conocimiento de nuestro producto, servicio, propuesta, valor, lo que sea, no la elegimos nosotros. Google la termina eligiendo de todas las que tenemos. En cambio, en SEM la elegimos nosotros. Y lo mismo ocurre con el mensaje. Entonces, van a poder ver en este gráfico que en el tiempo el SEO va trayendo cada vez más tráfico y el SEM tiene el efecto contrario. Es decir, con el tiempo las campañas de SEM se desgastan y las de SEO se optimizan. Entonces, antes de empezar, recuerden algunas de las terminologías, ¿no? Que también lo habrán visto en el curso de Analytics o lo verán si es que no lo cursaron. Pero bueno, recuerden cuando hablamos de CPM, son costos por cada 1000 veces que un anuncio se imprime, es decir, se muestra a alguien. El CPC es el costo por cada vez que un anuncio es cliqueado. El CPA es el costo por acción, es decir, cuánto cuesta cada conversión. Y el CPL es un paso intermedio entre el CPC y el CPA, que es generalmente cuando un usuario ingresa información, no convierte en el sentido del CPA, pero el proceso se termina, por ejemplo, con una llamada telefónica, con una visita, etcétera. El CTR, que es también unas siglas que en principio parecería no ser muy relevante, pero lo es, que es la relación entre las impresiones y los clics. Entonces, clics dividido impresiones. ¿Y por qué es relevante? Porque muestra qué tan atractivo es un anuncio. En muchas campañas el CTR es un parámetro a considerar para la relevancia de un anuncio. Pero bueno, vamos a algunas cuestiones importantes. La primera premisa del SEO es el contenido de calidad. Es decir, hay que buscar contenido que primero sea escrito para el usuario y no para el buscador. Hay que pensar en el usuario, que aporte valor, que los textos sean propios, únicos y originales, utilizar un estilo semántico que conecte con el público, emplear un lenguaje propio y exclusivo es sumamente importante. Pero contenido de calidad no es un texto comercial, no son plagios, no son textos sobre optimizados con muchas palabras claves que no tienen coherencia para el usuario, que son incómodos de leer y contenidos que no tengan ejemplos. Luego, las palabras claves, que son palabras o frases, es importante entender que cuanto más amplias o genéricas o generales sean,
va a generar más cantidad de búsquedas, va a haber más competencia, pero va a ser menos específica y van a convertir menos. Cuando vamos a frases cada vez más específicas, es decir, en vez de hoteles ponemos hoteles baratos, vamos a tener menos búsquedas, menos competencia, pero obviamente mejor efectividad. Por ejemplo, si usamos hoteles baratos en la costa cálida o en Medellín o en donde sea, van a ver que son más específicas y van a convertir mejor, pero tienen menos volumen. Entonces tenemos que ser más inteligentes en armar lo que se llama el long tail. Entonces, esto es un trabajo fuerte, tarda en el tiempo, pero bueno, vale la pena. Luego siempre es importante entender que Google prioriza el contenido mobile. Entonces el contenido mobile siempre tiene que ser responsive o adaptado, porque si no lo va a castigar y lo va a tirar atrás en sus índices. Luego es importante cuántas veces hemos visto sitios que tienen una estructura inintendible de URLs. Entonces la forma correcta de trabajar con las URLs es tratar primero el primer nivel, que es el sitio, es el dominio. Luego las categorías, luego las subcategorías y luego páginas. Esto hace que el buscador entienda bien qué es lo que va a encontrar en cada una de las estructuras del sitio. Luego es sumamente importante trabajar en el HTML correctamente el contenido con su correspondiente prioridad, ¿no? El texto principal es como si estuviéramos trabajando en un Word con el índice, entonces siempre es importante el contenido que más queremos destacar esté con el H1, que son el header principal, eh, digamos, es el tamaño de la fuente, por decirlo de alguna forma, pero Google interpreta la prioridad y le da mayor relevancia a aquellos contenidos que están con mayor H, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego también es importante trabajar los títulos, descripciones y metadescripciones, porque eso es lo que arroja en el buscador y lo que también utiliza Google para interpretar la prioridad de, digamos, del contenido que está. El título no debería superar los 70 caracteres porque si no después se indexa raro y también la descripción no supera los 156. Pero bueno, todas estas cuestiones son muy, muy importantes. Eh, Esto es algo no menor, trabajar con lo que se llama el HTTPS o la seguridad o el protocolo seguro de hipertexto. Muchos sitios no lo tienen, a veces es pago, a veces se puede llegar a hacer de manera gratuita, pero Google Chrome y todos alerta cuando no está aplicado o no está implementado un protocolo seguro. Esto puede hacer que desaliente al consumidor a hacer una transacción, entonces es recomendable. Luego, no estamos obligados a hacerlo, pero subir un sitemap es un archivo XLM que lo podemos generar hay varios sitios para hacerlo y bueno, esto ayuda al buscador a entender un poco cómo está estructurado el sitio, dónde está cada cosa, es bueno tenerlo. Eh, Luego, esto es una recomendación mía, pero bueno, la página 404 error generalmente es customizable o personalizable, entonces no dejar que llegue a un 404 que mande a nada, sino que la página error ayuda al usuario a orientar a otras cosas. ¿Por qué llega al 404? Puede fallar un sitio, pero también puede haber una página que ya no tenemos o una subpágina que ya no tenemos, entonces está bueno siempre poner un 404 que sea amigable para la gente. Luego el archivo robots.txt es un archivito que se pone también en el hosting que ayuda a Google a entender qué páginas no debería priorizar o qué páginas no debería indexar para una mejor, digamos, navegación del usuario cuando llega a través de Google y esto es súper importante. Y como elementos externos podemos mencionar el link building, que ya cada vez es menos relevante, pero sigue siendo importante, que es que otros sitios nos hiperlinkeen o nosotros hiperlinkear a otros sitios. Entonces Google entiende que cuando un sitio importante nos refiere, nosotros también somos relevantes. Eh, Parecido al link baiting, es decir, cuando otros sitios o en redes sociales utilizan nuestros contenidos, entonces Google entiende que nosotros somos importantes. Y algunas cuestiones importantes en la selección del dominio
tratar de utilizar los nombres de la empresa, no usar mucho guión, evitar infringir los copyrights y está bueno tener las palabras claves también en el dominio porque ayudan a la búsqueda. A ver, algo interesante de todo lo que acabo de presentar es, esto es un proceso, es largo, es importante conocerlo, muchas de estas cosas ustedes van a tener que investigarlas, pero no pueden desconocerlas. Cuando decidimos no hacer algo, tiene que ser a conciencia y no hacerlo porque no tenemos el tiempo, los recursos, pero saber que no lo estamos haciendo para poder hacerlo el día de mañana. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer por el foro. Muchas gracias.